¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de donde sea que me estén viendo. Bienvenidos a otro video para el canal. Un video un poquito particular, un poquito distinto. No sé, simplemente me sentí un poquito inspirado, quería respirar un poco, tocar césped. Y hoy estoy tocando césped. Sí, estoy tocando césped, literal, creo. Estamos en el patio de mi casa. Espero que les guste cómo se ve. Donde sea que mierda esté. No estoy secuestrado tampoco, no se preocupen. Papá, ¿a qué viniste? Mira, papá, hablamos de anécdotas y otras mierdas, loco. Mira. Versión USA, papá. A ver, me mudé para Estados Unidos, creo que bastante obvio. Este video va a ser en varias partes y vamos a hablar un resumen de los primeros meses, en específico 3, diciembre, enero y febrero, de lo que fue mi proceso de adaptación en Estados Unidos. Y voy a empezar por lo más básico, el procesando de diciembre. Vamos a remontarnos a 16 de diciembre. Diciembre 16, tomé mi vuelo, 3 vuelos, una odisea de vuelo que voy a explicar en otro video. Llegué para acá. No asimilaba el hecho de que estaba en Estados Unidos. Encima en una zona rural donde casi no hay... O sea, hay gente pero no tanta como te esperarías. Donde eres la única persona que habla español aparte de tu madre y tu hermano. O sea, mi mente seguía seguía en RD. Seguía pensando en cosas de RD que tenía planeadas y de que no se pudieron dar porque vine para acá. Seguía pensando en mis amistades. O sea, no lograba entender lo que estaba pasando. O sea, había días que me levantaba y me pasaba lo mismo que me pasó en República Dominicana los primeros días. Estaba confundido al 100%. O sea, yo me levantaba en la mañana y me costaba unos segundos entender dónde estaba. O sea, fue un proceso donde hablaba solamente con mi papá, con mi mamá, con mi hermano y la familia de mi papá, donde me daba cuenta de a poco que mi inglés estaba en la mierda. La cultura aquí es distinta en todo el sentido de la palabra. Aquí no escuchan dembow, papá. Aquí todo es música country y hija. Entonces, pasemos a enero. Para esta época, todo lo que te pudieses imaginar cambió pila. O sea, yo estaba aún procesando, pero ya me estaba acostumbrando a donde yo estaba. O sea, me levantaba ya sin decir que me habían secuestrado. Yo me levantaba diciendo... Quizás esté en la cama de otra persona, pero estoy bien. O sea, en pocas palabras, estaba más que bien. Hasta el día enero 18, 19, donde... Ese fue mi primer día de high school. Pero, ¿cómo fue el primer día? Oh, viejo. Tú no tienes ni idea de cómo fue mi primer día. No quiero saber. Mi primer día, en resumen, fue... Este soy yo. O sea, los nervios que tuve el primer día fueron a otro nivel. Voy a darte la historia de qué pasó ese día. Enero 18, 10 a.m. Uno estaba pasando por una serie de pruebas, estilo de exámenes médicos y esas cosas. Lo típico antes de entrar al colegio aquí en Estados Unidos. Al colegio, al liceo. Pero, y ese día yo no pensaba que me iban a dejar entrar a la escuela porque creía de que iba a faltar algo. Yo rogaba que faltara algo para no entrar, porque yo estaba con miedo. Y entonces dijeron, no. Está completo, puedes pasar. Y yo tipo, ¡no! O sea, una mierda. Yo entré cagado hasta las patas. Yo llegué, ya había pasado el primer periodo. Aquí le dicen a los lapsos periodos. Y había un total de 7. Me dieron un horario y todo, un papel con el horario, con las aulas, que yo estaba perdido, güey, yo estaba perdido mal. Literal, es un primer y segundo piso y yo estaba perdido por todos los lados. Pero yo comencé a notar algo raro. No recuerdo cuál fue la primera clase que me tocó. O quizás sí. No recuerdo. Lo único que recuerdo es de que la gente me comenzó a saludar, tipo, hey, tú eres el nuevo. Nice to meet you, bro. Yo estoy como que sí, todo temblando, porque era mi primera vez hablando inglés con alguien que no fuera un familiar de mi papá, o mi hermano y madre. O sea, yo mientras iba caminando notaba cómo la gente se me quedaba mirando y eso, pero no me hablaban, era como medio extraño. Y como no iba a ser extraño o raro, estamos hablando de una persona hispana morena, donde la mayoría de las personas acá son rubios, ojos azules, y donde nadie, literalmente nadie habla español. Según lo que me dijo mi padre, ya se sabía de que iban a venir gente hispana. O sea, como que ya se estaba dando el rumor. Pero cuando me dieron fue como supuesto boom. Podríamos decirle un boom, porque sí. Ahí voy a esa parte ahora. A la hora del recreo, eso fue después del tercer periodo. Tercer periodo, recreo. Yo me fui a sentar con un chico. Este chico me estaba ayudando con el horario. Me estaba explicando directamente qué era lo que yo iba a ver y qué era lo que venía después y... Ajá. Más las horas que me perdí antes. Yo estoy mirando el mapa así, literal, tal cual. Yo estoy mirando.
O sea, yo literalmente estoy mirando. Ajá, yo tenía al chico al lado acá. Yo estaba mirando acá el horario y miro para arriba. Shit. O sea, literal una multitud de gente se acercó. O sea, no me voy a hacer querido de que wow, un montón de gente se me acercó, increíble. Pero es de que literal, como era nuevo y el rarito, todo el mundo me quería hablar ese día. Y entonces aprovecharon que el momento donde yo solamente quería relajarme y hablar con esa persona que me estaba entrando un poquito de confianza, no, todo el mundo vinieron como que, ay, buenas tardes, ¿cómo te llamas, mijo? O sea, agradezco todo eso y aunque en parte me incomodara, me encantó de esa bienvenida, esa gran bienvenida. Pero güey, yo estaba cagando ladrillo. O sea, yo estaba temblando mirando a la gente que me quería conocer y eso. Una anécdota aparte de esa. Durante ese momento yo miré para la izquierda porque estaba sentado normal. Así fue como conocí a mi novia. Esa es una historia que voy a contar más adelante. Sí, una historia de cómo conocí a mi novia. Y sí, quien dio el primer paso fue ella, no fui yo, sí. Literalmente dijo, hey baby girl, do you have social media? Y vine y dije, yes daddy. Ahí no terminó la cosa, de hecho, porque, pasó el recreo, conocí gente y eso. Y para darte un resumen, durante el resto del periodo andaba temblando aún, intentando comunicarme en inglés, que expresarme no se me estaba dando bien, para nada. Y la cosa no terminó allí ese día. Cuando yo llegué para la casa, que me trajeron mis papás ese día, ya luego aprendí a utilizar el bus escolar, que les diré cómo se toma el bus escolar acá. Yo llego a la casa y empiezo a hablarle a Angie y a contarle la anécdota, también a Lucelis. Entonces voy caminando y mi teléfono empieza a sonar. Bro, yo andaba en llamada con ella y le estaba diciendo, güey, o me hackearon. Bro, te cago hasta las patas, estamos sonando un montón de vaina aquí. ¿Escuchas eso? What the fuck, dude? Yo lo voy a ir contando mientras vamos caminando, ¿va? Va. Literalmente yo estaba con ella y le estaba diciendo, oye, bro, mierda. Creo que encontraron mi Instagram. En resumen, esa semana fue donde, 1, conocí a mi novia. 2, conocí gente que eventualmente se quedaría o se iría. Y 3, donde me di cuenta que mi inglés estaba en la mierda y que me ponía nervioso hablando con gente de otro país. Y que aún a día de hoy sigo teniendo ese nerviosismo. Y ahora pasamos al último mes del que voy a hablar ahora. Febrero. Aquí es donde empezamos con las experiencias nuevas respecto a tu día a día. O sea, ya allí se comenzó a marcar mi rutina. Mi rutina de te irás a dormir a las 11, 12 de la noche, te levantas a las 7 de la mañana o 7:30, te viene a buscar el bus escolar a las 8, te deja ahí en la escuela, sabes los periodos, sabes dónde tienes que ir y en qué momento tienes que ir. Después de toda la jornada escolar, te viene a buscar el bus escolar, regresas para la casa, como eso de las 3. O sea, prácticamente comencé a marcarme la rutina, pero al mismo tiempo estaba ganando experiencia en inglés. Now I can speak really well, so I don't have any problem talking like this. Pero voy a dar un pequeño inciso. Durante esta época comencé a buscar tarjetas gráficas, porque algo que no conté, en el aeropuerto tuve que dejar mi computador porque pesaba mucho y añadía más precio a lo que sería el equipaje. Y mi mamá decidió que lo mejor era, ¡ey! Dame la computadora. Y sí, fue la mejor idea. Se ahorró dinero. Y bueno, en ese momento mi papá me compró una computadora base, que con un CPU medianamente decente. Es una APU. No es lo más potente, pero te sirve para algo. ¿Por qué sigo haciendo esto? Soy helicóptero. Y eso lo contaré en el siguiente video porque quiero terminar acá. Durante ese mes, quédate con esto en la mente para el siguiente video. Estuve buscando tarjetas gráficas. No es que haya salido muy bien. Lamento pila no haber subido video durante, no lo sé, 8 meses. El tiempo libre que tengo está siendo cada vez más largo, so voy a aprovecharlo para hacer buen contenido. Dale like, compártelo con tus amigos, seres queridos no, porque les va a dar cáncer este video. Y gracias por esperarme tanto, güey. O sea, no los merezco, pero gracias por todo. Dale. Un abrazo.